Hola, ¿cómo están? Estudiantes del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo en Prepa Línea CEP. Estamos comenzando ya la tercera semana de trabajos y esta es la videoclase. Mi nombre es Rosalba Palacios, soy su facilitadora y vamos a empezar con eh, lo que es la videoclase para esta tercera semana. Empezamos con la semana 3, que se llama este módulo Textos y Visiones del Mundo. El propósito de esta semana cambia un poco porque ya estamos entrando en la unidad número 2. El propósito es interpretar textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que emanan, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Algo de lo que veremos en esta videoclase es algunas reflexiones sobre la semana anterior, los recursos en plataforma, el análisis y pensamiento crítico como base para la revisión de las actividades integradoras, las actividades formativas, los foros y conclusiones. Los recursos que vamos a ver esta semana son la guía, que es un excelente cronograma de trabajo, como ya saben, nos indica qué hacer y nos da una cronología eh, de lunes a viernes. El foro de debate que se llama en esta ocasión Literatura y Sociedad. Tenemos eh, algunos recursos sobre las ideologías, en este caso ideas filosóficas, ideas políticas, ideas sociales y corriente ideológica. Esto nos va a ayudar mucho para el foro. Por supuesto, también para la actividad número 5, que es la de análisis de un texto literario que vamos a revisar en unos minutos. También tenemos una infografía que se llama Contexto Sociocultural, un audio que se llama Contexto Cultural, Contexto Intelectual. Tenemos nuestra primera actividad integradora que se llama Análisis de un texto literario. Tenemos un PDF que se llama Corrientes Literarias, una actividad formativa que se llama Novela de la Revolución, una infografía que se llama Tipos de Obras, contexto histórico, este recurso contexto histórico. También tenemos un video que se llama Condiciones Geográficas. También nos va a ayudar mucho tanto para la primera como para la segunda actividad integradora esta semana. Tenemos una actividad formativa que se llama La significación de Tropa Vieja. Nuestro foro de clase que se llama Ideas sociales y políticas en Tropa Vieja. Nuestra segunda actividad integradora que es reseña de un texto literario. Y finalmente, un recurso complementario que se llama Características de la literatura contemporánea. Antes de continuar con esta videoclase, sí quisiera comentarles acerca un poco de retroalimentar y reflexionar de la semana anterior. Eh, Nuevamente ha habido algunos casos que caen en el criterio del plagio. Eh, una cosa que quería señalar es que a veces está sucediendo que a veces consultan uno de estos blogs que ya tienen resueltas las actividades y lo que hacen es solamente cambiar las palabras, o sea, las mismas ideas que tiene este blog, las vuelven a escribir con sus propias palabras. Eh, si no ponen el nombre del blog del que están tomando estas ideas, pues es un plagio también, aunque utilizan el modo de parafrase o paráfrasis, que así se llama este modo de tomar un texto y reinterpretarlo con nuestras propias palabras. Finalmente estamos em, interpretando ideas que no son nuestras. Entonces también está considerando como plagio. Eso es lo primero que tenía que comentarles. Lo segundo es que, suponiendo que efectivamente pongamos el, el nombre del blog y hagamos este ejercicio de paráfrasis, si bien sí estamos incluyendo el nombre del blog, finalmente el objetivo del ejercicio, que es que ustedes vean los videos y hagan las lecturas, no se está cumpliendo. Lo que están haciendo es tomar las ideas de alguien que sí lo hizo. Entonces,
Tampoco su calificación esperen sea muy alta si sucede esto. Aunque incluyan el nombre del blog del que están copiando o parafraseando los textos, finalmente el objetivo de la actividad, que es realizar las actividades, realizar las lecturas, ver los videos, si no lo hacen, eh, pues se nota en estos textos. Entonces, sí quiero recomendarles que hagan el esfuerzo, son 1 o 2 horas extra en su semana, pero vale la pena. Vale la pena porque esos 80 o 90 o 100 que están obteniendo, pues son suyos totalmente. Pues muy bien. Eh, vamos a, vamos a pasar a lo que es la videoclase de esta semana. Em, vamos a entrar ya en materia y preparándonos también para el módulo 5 acerca del análisis y el pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a hablar de cómo se divide un texto para poder analizarlo, reflexionar acerca de él, darle un enfoque y poder realizar nuestras actividades integradoras. La forma en que hacemos esto es que generalmente un texto tiene afirmaciones o tesis, esto es, em, ideas sobre las cuales el texto gira. Por ejemplo, en el texto de la semana pasada de Octavio Paz, había una idea que la mayoría capturó, que es esta de que encima de todo los mexicanos hacen fiesta. Eh, eh, Fiesta como una representación del folclore en México, ¿no? Todos los mexicanos podemos eh, obviar nuestra comida, nuestra cena, nuestro desayuno, pero la comida de la fiesta no se perdona, ¿no? Entonces, estas afirmaciones, como esta de que el mexicano tiene fiesta y hace fiesta por encima de cualquier cosa, a partir de ella se puede hacer una serie de argumentos o se pueden presentar una serie de razones que sostienen esta primera idea, que es la afirmación o nuestra tesis, nuestra hipótesis. Entonces, hay que aprender a identificar esta idea general sobre la que se basa un texto. A partir de identificar estas afirmaciones, entonces ya se empiezan a analizar los conceptos que giran en torno a esta afirmación. Por ejemplo, retomemos esta idea de que todos los mexicanos em, realizan fiestas, pase lo que pase. Entonces tendríamos que definir qué es una fiesta en México, eh, qué se considera ser un mexicano, quizá mencionar algunas de las fiestas más importantes, qué es lo que finalmente hace Octavio Paz en su texto. Recupera lo que es la mexicanidad, menciona algunas de las fiestas más importantes, qué es lo que hacen los mexicanos en estas fiestas. Entonces, de eso se trata la escritura, por ejemplo, de un tema. A partir de ese tema, lo que hay alrededor de ese tema se va describiendo en estos ensayos o en estas novelas. Y a partir de este análisis de conceptos, se generan, por supuesto, las preguntas que les acabo de mencionar de qué es una fiesta, qué, qué es ser mexicano, eh, que, que hace fiesta por todo, en fin, todas estas preguntas van surgiendo de nuestro análisis para finalmente ejercer un pensamiento crítico o a partir de esta evidencia que hemos ido obteniendo, entonces ya podemos emitir un juicio. Este es como que un pequeño paso a paso de cómo se analiza algo y al final se llega a una conclusión después de obtener varios pasos de evidencia sobre un tema en particular. Y esto vino a colación por nuestra actividad número 5, que es la de análisis de un texto literario. En esta actividad lo que vamos a hacer es llenar una tabla como la que estamos viendo aquí. Este es un ejemplo. Y en esta tabla vamos a tener que identificar diferentes tipos de ideas. Yo les voy a explicar de qué se trata las ideas filosóficas porque en general
En mi experiencia, estas son las ideas que, en las que no tenemos como muy claro de qué se tratan. Las ideas sociales, pues todos sabemos, ¿no? Cómo se mueve una sociedad, igual en las ideas políticas, pero las ideas filosóficas nos sacan de balance un poco. Recordar que para esta semana es muy importante que lean estos capítulos de Tropa Vieja. Me parece que son los dos primeros. Quiero decirles que la novela es muy ligera y si tienen oportunidad de leerla completa, háganlo. En esta ocasión solamente vamos a leer los dos primeros capítulos y con esos capítulos tenemos que contestar pues prácticamente nuestras dos actividades y el foro. Entonces, lo primero que deben de estar haciendo ahorita ya es estar leyendo Tropa Vieja. Entonces, ¿de qué se tratan las ideas filosóficas? Las ideas filosóficas es acerca del lugar del hombre en el mundo. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Em, ¿Tengo un propósito? Em, por ejemplo, en el caso de las personas que son religiosas, ya sea un pastor o un padre, dependiendo de la religión, em, ellos seguramente se asumen como que su lugar en el mundo es salvar almas o, o guiar a feligreses. En fin, esa es como una idea que ellos tienen de su lugar en el mundo. Ustedes tienen que identificar qué ideas acerca de su lugar en el mundo tienen los personajes de esta novela. Entonces, de eso se tratan las ideas filosóficas. Eh, para poder identificar el tipo de género, deben de leer los recursos de la semana. Igualmente con lo que se refiere a la corriente literaria y el resto de las ideas. Pero bueno, la más importante en este momento que me interesaba aclararles era esta de las ideas filosóficas porque es la que más se complica. Sin embargo, quiero decirles también que en la sección de avisos ya está arriba el recurso que nos va a ayudar, el recurso para esta semana, dos recursos, uno que nos va a ayudar para el foro y este de análisis de un texto literario que nos van a ayudar a resolver esta, esta actividad. Descárguelo, ya viene ahí el vínculo. Y durante la semana, creo que martes y miércoles, subiré el de reseña de un texto literario. Son guías que les van a ayudar mucho a resolver sus actividades. Para el de la actividad de reseña de un texto literario. La reseña que vamos a hacer en este caso va a ser una reseña informativa. Una reseña informativa es aquella que describe. Esto es, la opinión que tenemos generalmente es un poco más objetiva, más neutral. No hay que ser muy... si tienen ideas políticas ahorita en este momento que está tan en boga tener ideas políticas, en este caso no son necesario que hagan este discurso político, simplemente con que describan lo que están leyendo o lo que perciben en esta obra. Entonces, la reseña que vamos a hacer es informativa y la reseña debe ser objetiva, sintética, o sea, tenemos que resumir los eventos que ocurren en la obra, analítica, esto quiere decir que tenemos que entender los eventos en el contexto en el que ocurrieron, o sea, en el tiempo y en el lugar donde están, y entender por qué los personajes se relacionan de la manera en que se relacionan. Hay algunas cosas que para algunos de ustedes que viven en ciudades les parecerán extrañas, pero quizá otros que no viven en ciudades, habrá ideas que todavía prevalecen en sus comunidades. Entonces, quiero que analicen esto a partir de la época que se escribió la obra y el planteamiento que se hace. Esto se llama contexto. Hay que analizar el contexto literario. La reseña también tiene una valoración sustentada. Esto es, cada uno de los eventos que ocurren dentro de una obra
son argumentos. Por ejemplo, en El Principito ocurren, ocurre que llega un piloto y está llega a un planeta extraño donde hay un niño y el niño comienza a hacerle muchas preguntas. Estas dos cosas que suceden, que el piloto está en un planeta extraño y que aparece un niño, estos son dos argumentos que están sucediendo en esta obra y que ustedes pueden retomar tanto en sus reflexiones generales sobre la obra como en el significado que tienen estas dos personas o estos dos eventos. ¿A quién representa el niño, por ejemplo? Em, si hay un significado. Hay algunos que dicen que el niño en esta obra representa la infancia perdida del piloto. En fin, hay muchas interpretaciones de una obra como esta que es un poquito más subjetiva. En el caso de esta obra que estamos leyendo en esta ocasión, que es la de Tropa Vieja, es una obra histórica de hechos que ocurrieron. Entonces, es bastante, no hay mucho espacio para la subjetividad. Realmente su interpretación tiene que ver y se relaciona mucho con el tiempo en que sucedió. Luego aquí dicen, todas las reseñas hay elementos de identificación sobre el autor. Tenemos que hablar, aunque es una breve biografía sobre el autor. Recuerden citar sus fuentes. Un resumen del contenido, como les dije, debe de ser sintético. Y el juicio valorativo o la crítica. El juicio debe de ser informativo y lo más cercano a describir lo que está sucediendo. Traten de no escribir nada incendiario o algo similar porque realmente estamos describiendo eventos que pasaron ya hace mucho tiempo y de eso se trata en este caso esta reseña. Aquí vienen los tipos de reseña que hay: informativa, valorativa, comparativa. Valorativa puede ser, por ejemplo, reseñar diferentes marcas de zapatos, por ejemplo. Imaginemos que estamos para la revista El Consumidor, si alguno ha tenido oportunidad de leerla, a veces se valoran distintos productos para obtener una valoración de cada uno de ellos y finalmente poder elegir cuál comprar. Esto es una reseña valorativa. Y de la misma manera comparativa es cuando estamos comparando dos cosas y tratando de ejercer una visión paralela de ambas. Puede ser para decidir o no por algo. Motivadora, aquí sí tiene más que ver con algo subjetivo y generalmente son las columnas de opinión, son reseñas motivadoras. Por ejemplo, alguien que vaya a cubrir un concierto y que hable de lo extraordinaria que era la música, en fin, es una reseña motivadora. Y confirmativa, puede ser también muy similar a la informativa, se trata de reseñar cosas de manera más objetiva. En la plataforma vienen pasos para poder hacer esta reseña. Planeación, redacción. Muchas veces nos saltamos el de planeación y vamos directamente a redactar. Pero si ustedes siguen los pasos de la plataforma, esto es, que van incluyendo cada uno de los elementos que tiene, como vienen, son 3 páginas las que debemos de redactar. La primera es portada y ahí viene título, grupo, etcétera. Si vamos siguiendo estos pasos que nos plantea la plataforma, en realidad estamos siguiendo una planeación. Entonces, con que sigan los pasos de la plataforma, realmente están cubriendo la parte de la planeación. La redacción, recuerden, como les he dicho, cada párrafo representa una idea y visualmente se deben de ver estos bloques de ideas separados. Las oraciones dentro de los párrafos se dividen por un punto y seguido y las oraciones muy largas se dividen dentro de ellas por comas. Entonces, traten de seguir esa estructura. Revisión, que muchas veces nos saltamos esta parte, es leer lo que ya escribimos para detectar redundancias, por ejemplo, que estamos hablando de lo mismo o usando palabras repetidas en un mismo párrafo.
no debe de haber palabras repetidas en un párrafo, exceptuando que sean artículos o preposiciones, pero lo que son sustantivos y verbos, procuren no repetirlos. Entonces, para eso es nuestra revisión. Y la reescritura, en caso de que veamos por ahí cosas, redundancias o errores de dedo, en fin, para que podamos reescribirlos. Hay que elaborar el documento con las siguientes características, son 3 cuartillas. Como les dije, la primera es la portada y las otras 2 conforman nuestra reseña. El margen es moderado, viene aquí algunas especificaciones de formato, la orientación vertical. Mucho ojo porque por ahí he calificado un par de actividades que han usado orientación horizontal, entonces para que no lo vayan a hacer. La fuente, calibre 12 puntos, títulos en negritas en 14 puntos, interlineado 1.5 y incluir las fuentes de consulta. Y como les decía, aquí viene cómo vamos a dividir nuestro documento. Entonces, la hoja 1 es prácticamente una hoja de título de presentación. La hoja 2 y 3 es el resumen, los elementos de identificación del autor, que los podemos tomar de nuestro primer ejercicio, el de análisis de un texto literario. Son datos relevantes los que se tienen que obtener aquí. Dice, describe el contenido social, histórico, geográfico. Nuevamente, esto lo obtenemos de nuestro primer ejercicio de análisis de un texto literario. Es lo que vamos a definir como el contexto de la obra. Y luego, emite un juicio o crítica de la obra de acuerdo con la reseña informativa que realizas. Una vez que ya tenemos los suficientes argumentos, recolectamos todas estas ideas ideológicas, sociales, políticas, una vez que recuperamos lo que es el contexto de la obra, ya sabemos quién es el autor, ya hicimos un resumen de la obra. Una vez que ya tenemos todos estos datos y estos hechos, estas ocurrencias de esta obra, entonces podemos ejercer el pensamiento crítico y dar una opinión sustentada. Una opinión no tiene que ser sí estoy de acuerdo. Si ya tenemos todos estos datos, pues relacionemos estas ideas con nuestro contexto actual para poder vincularnos con esta obra. Aquí sí vamos a dar una opinión. Y mucho ojo, hay que mencionar las fuentes. No se les olvide porque de esto de mencionar las fuentes vienen muchos problemas. Entonces, háganlo, por favor. Las actividades formativas de esta semana son 2. Las 5 y las 6 son novela de la Revolución y la significación de Tropa Vieja. Recuerden, toda esta semana es esta lectura de Tropa Vieja. Ya deben de estarla haciendo. Los foros. El de clase hay que contestar una pregunta. ¿Qué ideas sociales y políticas identificaste en la lectura Tropa Vieja? Como vamos a estar haciendo nuestra actividad integradora número 5, esta parte ya la tenemos que tener ubicada para cuando estemos contestando en el foro. Y en el foro de debates, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Entonces, recuerden a los participantes del equipo número 3 que ya subí una publicación a la sección de anuncios sobre quiénes son. Hay que organizar y coordinar las participaciones de sus compañeros, propiciar la discusión sobre el tema, además de asegurar que las aportaciones se realicen de manera respetuosa y que se llegue a una conclusión sobre el tema. Conclusión. Tenemos que ejercer nuestro pensamiento crítico. Maneras de ejercerlo muy sencillas. La primera es obtengamos todos estos datos sobre la obra, todas estas ideas filosóficas, políticas, sociales. Y una vez que lo hacemos, entonces podemos dar diferentes puntos de vista y asociarlos con nuestra contemporaneidad, con nuestro momento histórico. Obviamente que para cada tipo de idea, para la idea social, para la idea económica, para la idea estética, para la idea política, para la idea filosófica, podemos desarrollar un párrafo. Entonces, ejerzan el pensamiento crítico, no solamente diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay muchas maneras de recuperar el por qué o por qué opino así.
Y todo tiene que ver con la manera en que nos relacionemos con el contexto de la obra. Las preguntas en esta ocasión se van a hacer durante la sesión síncrona. La hemos estado teniendo los miércoles a las 9 de la noche. Espero que este miércoles sea igual. Y pues muy bien. Esto es todo por esta videoclase. Espero verlos en la sesión síncrona y los sigo leyendo en el foro. Y como siempre, nuestras vías de contacto es por mensaje directo en plataforma, también por el foro académico y vía mail. Entonces nos vemos en la sesión síncrona. Y hasta luego.